Bendiciones y bienvenidas sean todas a este su espacio digital Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Continuamos reflexionando sobre el fruto del Espíritu y en esta ocasión vamos a meditar sobre la última virtud, la cual es la templanza o también conocida como dominio propio. Según el diccionario secular, templanza es aquella cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación o continencia, para evitar daños, dificultades e inconvenientes. Bíblicamente dice que la templanza es el poder controlador de la voluntad bajo la operación del Espíritu de Dios, sosteniendo el ego con mano firme, o sea, el control de la vida del ego a través del Espíritu Santo. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre el dominio propio. Veamos lo que nos dice 2 de Timoteo 1:7. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando estudiábamos sobre la mansedumbre, decíamos que cada creyente está llamado a ser manso, a ser apacible como Jesús lo fue cuando estuvo en la tierra. No es posible que un creyente no refleje estas cualidades o características. Sería muy penoso que la conducta de quien dice ser creyente fuera impulsiva, soberbia y renciosa. Ahora, con el dominio propio, Dios coloca una vara, una medida mucho más elevada. Nos dice que debemos de ser cautelosas y reflexionaremos en 2 puntos. Aunque cuando se habla de templanza o dominio propio, esto se puede aplicar a muchísimas áreas de nuestra vida. Pero por hoy reflexionaremos en 2 puntos. En primer lugar, Dios nos llama a ser cautelosas, cuidadosas, a usar, a ejercitar la templanza cuando hablamos. Veíamos en 2 de Timoteo 1:7 que Dios nos ha capacitado con el poder del Espíritu, de su Espíritu, ya que sería ilógico pensar que Dios nos pida hacer algo que no pudiéramos cumplir. Pero no en nuestra fuerza, bien lo sabemos, sino a través de su Espíritu. Por eso Pablo lo llama el fruto del Espíritu, porque no es algo natural del ser humano, se necesita de la intervención divina en la vida de cada creyente. Y cuando el creyente es controlado y guiado por el Espíritu de Dios, realmente lo refleja en su forma de hablar. Y vean, Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y también en Santiago ocupa gran parte del capítulo 3 para hablar sobre la lengua y el cuidado que debemos tener con ella. Y dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, hermanas, todas cometemos ese error de no saber refrenar nuestra lengua. ¿Y cuántos problemas nos evitaríamos si tan solo pudiéramos aplicar el dominio propio al hablar? Si lográramos ponerle freno a ese órgano tan pequeño. Y vean, pongan atención a lo que nos sigue diciendo de cómo describe Santiago la lengua. Dice en el verso 6, y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero, dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Qué tremendo! Ahora, hermanas, humanamente nos resultaría imposible refrenar la lengua, pero lo maravilloso es que Dios nos ha dado su espíritu y sabemos que Dios hace posible lo imposible. Entonces, queridas hermanas, no tenemos excusa.
Sí podemos lograrlo. Y fíjense, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos. Podemos refrenar la lengua también. O sea que ya que si nosotros tenemos una forma, miren, inadecuada de hablar, ahí en el versículo, al final del versículo 10 del capítulo 3, dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. No es posible que como creyente tengamos una lengua desenfrenada. Y dice Efesios 4:29, vean lo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La forma en que hablamos es parte de nuestra identidad como cristianas y es necesario aprender que la forma como hablamos también debe de glorificar a Dios, ya que de nuestros labios no pueden salir bendición y maldición al mismo tiempo. Y vean lo que dice Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante en el contexto de estos versículos. El apóstol Pablo está hablando de la forma como el creyente en Cristo debe de ser controlado. Él hace una comparación de una persona que se embriaga. Enfáticamente dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No es cierto que una persona cuando está bajo los efectos del alcohol dice muchísimas tonterías, muchas incoherencias. Ahora, en contraste eso, Pablo nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu, hablando con salmos, con cánticos e himnos espirituales. Y es que la forma de cómo hablamos debe de ser una muestra de que somos guiadas y controladas por Dios, controladas por el Espíritu Santo. Y Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, pongan atención, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, lo que hablamos es el reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón, hermanas. Y Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, hermanas. Veamos rápidamente otra área en la que debemos de poner en práctica el dominio propio, y es la forma de cómo nos comportamos. El apóstol Pablo hace una lista muy larga de aquellas cosas que como cristianas deberíamos de estar dispuestas a dejar. Y esa la vemos en Colosenses 8, del 9 al 14. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Pongamos atención a la palabra claramente que nos dice que dejemos todas esas cosas, y no es una lista en la que nosotros podamos elegir o seleccionar. Más bien Pablo nos exhorta a que renunciemos completamente al viejo hombre. ¿Y de qué manera? Bueno, lo dice el versículo 10. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y sigue diciendo, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando optamos por tener una relación diaria e íntima con Dios, lo cual esto es un proceso, ya que nos dice que esto se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero al igual que el apóstol Pablo escribe en Filipenses
3:12, donde nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese debe de ser el anhelo de todo creyente, del corazón de todo creyente. Debe de ser el ir renovándose, el ir madurando hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora oremos, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tu palabra. En ella encontramos instrucciones tan claras y precisas. Ayúdanos a poder hacer uso del dominio propio con nuestra lengua, ya que ésta tiene poder de vida o de muerte, como lo describe Proverbios. Ayúdanos a ser cuidadosas con nuestras palabras, pues al no hacerlo nos puede acarrear muchísimos problemas que pudiéramos evitar si habláramos bajo la dirección y la llenura del Espíritu Santo. David oró a Dios que pusiera un centinela o un guardia en la puerta de su boca. Él también oró para que las palabras de su boca y la meditación de su corazón pudieran ser aceptables a los ojos de Dios. El rey David sabía que él no podía controlar su boca sin la ayuda de Dios, y nosotros tampoco podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Ayúdanos a que nuestras palabras y nuestra conducta sean gratas a ti. En el nombre de Jesús. Amén.